Alrededor de las 3 de la mañana más o menos, se escuchaba que abrían la puerta y se escuchaba que unos tacones subían por la escalera. Y se escuchaba tac, 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 tac. Y llegaron a la puerta de arriba y se acabó el ruido. Entonces, en cierta ocasión, a mí claramente me tocó escuchar una noche cómo abrieron la puerta, cómo la cerraron, cómo subieron los tacones y ahí se terminó el ruido, ¿no? Pero ya después se remodeló y la parte de arriba ahorita es donde él duerme, es su cuarto donde tiene su estudio musical y todo ese rollo. Y comenta él que un día su novia se quedó ahí a dormir con él y le dijo, oye, fíjate que pasó esto y era exactamente la historia que te estoy yo contando. Él describe que la película tal cual, porque después de eso quedó como tan obsesionado que la siguió viendo, la volvió a ver y dice que tal cual cuando él lo vio, cuando tenía entre 12 y 15 años, es lo que ahora el formato que nosotros conocemos, o lo que él lo vio 15 años. A ver, ¿qué habrá sido? ¿Un efecto Mandela? ¿Un bucle en el espacio-tiempo? Ellos vinieron a vivir de los Altos, de la región de los Altos, y eran un sacerdote y su hermana. Entonces, pues era un señor muy religioso de aquellos años y todo eso, y tenía su cuarto de oración, y tenían imágenes religiosas, como es lógico pensarlo de una persona que se dedicaba a la iglesia, ¿no? Sí. Era un Cristo así, pues, grandote Cristo. Pues era un Cristo. Y ahí, y como era muy vieja la estatua, pues estaba hecha la usanza de las imágenes religiosas de antes. Y nos tenía aterrados a todo ese Cristo, o sea, no importa la edad que teníamos. Bienvenidos a Relatos Cósmicos Mutantes, el podcast donde cada semana yo, Lau Alcalá, le cuenta a Dr. Melquiades todas las anécdotas fantásticas, peculiares, cósmicas, mutantes que ustedes nos envían. Pero al parecer Dr. Melquiades esta semana no tuvo ganas de charlar conmigo ni de que yo le contara cositas maravillosas y mandó a dos grandes representantes en su lugar. Tengo conmigo a nada más y nada menos que My Friends Show. ¿Cómo están? My Friends, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Bien. Queridísima productora. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Productora. Eso. Ok. Queridísima productora. Acompáñenos un ratito. A recordar el pasado, pero vivir el presente. Eso. ¿No? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, my friend? Hoy tenemos un tema muy estúpido y muy No. De hecho, el tema no es exactamente todo lo contrario. Para las pocas personas que aún no los conocen, cuéntenme quiénes son ustedes, dónde los podemos ver. Pues era para las pocas personas que nos conocen. Redes van a aparecer ahorita como My Friend Show GDL en Facebook, TikTok e Instagram. Y My Friend Show en YouTube y Spotify. Somos un podcast nostálgico. No sé si el primero aquí en Guadalajara, pero sí, pues ¿no? sé, la verdad, quién sabe. sé. Se nos ocurrió que estaba chido hablar de cosas nostálgicas. Y tenemos ese espacio cultural en donde grandes exponentes del podcast de aquí de Guadalajara. Porque luego ya es que va la gente. Sí, güey. Show. Donde grandes exponentes han ido de invitados. Hemos tenido al famosísimo Dr. Melquiades. Ajá. Hemos tenido a la productora que también ya nos hizo favor de ir a echar chisme. Yo fui a echar chisme. Hablamos de escándalos musicales del 2000 ese día. Ajá. Y también han ido los famosísimos Geeks Supremos también, que nos han hecho el favor de su presencia. Marco Rayas, bueno, toda la escena que estamos aquí formando comunidad. Todos han ido a visitarnos ahí. Y ahora nosotros es la primera vez que nos invitan juntos a un podcast, ¿verdad? Sí, es nuestra primera vez. Es la primera vez. Va a ser nuestra Muchas primera gracias. vez, productora. Les prometo que seré buena. Que nos van a tratar bien, friend, Sí, prometo que voy a ser buena. No soy muy buena haciendo esas cosas, pero prometo ser buena. ¿Ok? Ahora sí, cuéntenme. Acá en Relatos Cósmicos Mutantes normalmente contamos todas las anécdotas cósmicas mutantes que la audiencia nos comparte. Vamos a empezar. ¿Ustedes tienen alguna anécdota de ese tipo que nos quieran compartir? My friend, pero que se puede platicar, que se puede platicar. Sí, por favor. Pues cuéntela de las cadenas, pero la de ahí de la vuelta de su casa, güey. Porque ya sé cuál quería contar usted. No me acuerdo si ya la conté acá con ustedes. No la has contado. No, pero no la de las cadenas, la otra, la del sucubo. ¿No? Ay, no. Sí, se lo llegué a platicar. No, güey. ¿Quién sabe qué? ¿No lo he dicho? No, güey. Ok. A mí, Sergio, nunca me ha contado nada referente de ese tipo. Me ha contado otros chismes, pero ese no. El problema, ¿sabe cuál es? Que creo que ni yo me la sé. Sí te lo sabes. Cuéntala, pues. ¿A quién le pasó? A mí. Venga, pues. Yo creo que ha de haber sido cuando estaba en la prepa. Más o menos, ¿qué tendría? Aún eras menor de edad. Sí. Ok. Bueno, no. Es que reprobó unos años en la secundaria. Okay. Como quien dice que me gustaba mucho la prepa y dije, yo no me quiero ir de aquí. Ay, ¿cómo no hice lo mismo en la universidad? Debí de haber dicho. Entonces me acuerdo que estaba en la tarde yo y era la mañana como alrededor de las 6:30 de la mañana y yo escuché
que mi mamá, que se iba a trabajar, se despidió y nos dijo, ya me voy. Cerró la puerta, de esas veces que estás como que medio escuchando todo, Ok. pero pues ya consciente, o sea, no es como que nada más estás medio dormido y te quedas dormido, no. Un sueño consciente. Sino que ya estaba consciente de lo que mi mamá me estaba diciendo. Ok. Cierra la puerta y yo creo que no pasaron ni siquiera 3 segundos cuando de repente yo ya no me pude mover. Ok. Y entonces empiezas a sentir una presión, pero es una sensación muy rara porque es en todo el cuerpo. No te puedo decir que nada más es el pecho, nada más son las piernas, son los brazos, sino que es en general. Entonces Ok. uno, pues, estando viendo hacia arriba, Ujú. acostado, pues sí me empecé a desesperar porque yo decía, bueno, pues si estoy con los ojos abiertos y viendo la situación, ¿por qué no me puedo mover, no? Ok. Y sí, fue un momento demasiado desesperante porque pues no entiendes qué está pasando. Ajá. Entonces me acuerdo que de esas veces que cierras los ojos y como que te quieres concentrar pues para poderte mover. Pero pues nomás no, y nomás no, y nomás no. Yo dije, ay, Diosito, pues ni que fueran tan graves mis pecados. Ay, pues sí son. Aún estabas chiquito, entonces no Quería engañar a creo. Dios, quería engañar a Dios. Sí, sí, sí. No creo. Y te acordaste de todas tus clases de catecismo ahí Entonces, en pues ese momento. ahí saqué la Biblia romana, apostólica, griega. Claro. ¿No? Griega. De, por mi culpa, por mi culpa. Ok. Ay, Diosito, por favor, por favor. ¿Sí? Se te quitó lo ateo. Entonces, no sé cuánto tiempo realmente habrá pasado. No sé si fue Ajá. lapsos de 10 minutos, media hora. La verdad, no sé. Pero de vez como que te empiezas a tranquilizar. Y ya fue cuando pude empezar a mover las manos, después los pies. Y ya entonces fue cuando ya me paré, ¿no? Pero sí te quedas así medio un tanto arisco porque dices, bueno, pues realmente, ¿qué pasó? O sea, ¿fue un sueño? ¿O no fue un sueño? Ajá. ¿Fue una advertencia del más allá? Sí, No sé. ya las Fue- debía para entonces sí debe haber sido una advertencia. Fue solo parálisis Sí. del sueño, Del por sueño. decirlo así. Sí. Aunque tú dices que ya estabas bien despierto. Sí. Porque yo Ándale. escuché cuando cerraron la puerta y de esas veces que como que te quedas que vas decidiendo, ¿me levanto o no me levanto? Pero pues aunque quisiera, pues no. Otros 5 minutitos. no me pude Otros 5 levantar. minutitos. Se pudo mover y dijo, ay, no, creo que quiero Otros seguir 5 minutos. dormido. Otros 5 minutos. Ay, yo sí me quería levantar, pero la del otro lado me dijo, ¿dónde vas? Pero Pero solo, bueno. solo sentiste eso. ¿O te Sí, hicieron como alguna otra una cosa? presión. O sea, Ajá. que no te Sin pod- mucho no- peso no te podías encima y mover. no podías mover. Pero, güey, era una parálisis del sueño y luego tú le quieres dar la conocción de una vieja. Sí, o sea, es que, luego, es o sea, que dijo, fue un subcubo. Sí, me yo quedé también así dije, de, cabrón. Y luego me dice, no, iba en la prepa. Dije, estaba muy chiquito, Dios, ¿qué le No, están no, haciendo? bueno, pues ya. Pues bueno, Ya para cuando ya le estaba en la prepa ya. pues yo no tengo la culpa, ¿no? Pero sí, estuvo. Ay, Dios. Y después de eso, ¿jamás te volvió a ocurrir nada parecido? Algo parecido después, sí. Pues no sé, a los meses. Y fue en ese mismo cuarto. Entonces, a lo mejor sí había ahí algún ente chocarrero demoníaco. Porque fue ese mismo cuarto donde también yo estaba dormido. Pero esa vez, como que alcanzas a ver una sombra ¿A lo lejos? entre comillas, porque pues el Ajá. En la cuarto puerta, ¿no? es Ahí como en la puerta. no es muy grande. Entonces, Ok. pues a lo mejor que serán alrededor de 2 metros, vamos a suponer, de distancia, donde yo veía una silueta, pero pues no había nadie, pero de esas veces como que tu inconsciente te dice, no, aguas, como que hay algo. Entonces, yo supongo ya razonando tiempo después, Ujú. esa, ¿cómo se puede decir? La pared chocaba y hacía la Escuadra. escuadra. Ajá. Entonces, la pared del lado izquierdo daba a la ventana y la ventana estaba abierta porque estaba haciendo calor, entonces también venteaba. Entonces Ok. ya no sabes si realmente había algo o no, pero de esas sensaciones, porque al final es una sensación de que sientes que hay alguien o algo. Pero coincidió también con que nuevamente te vuelve a dar parálisis del sueño. No, pues más bien ya fue el miedo de que no te quedes levantar porque si no, ay, te van a cargar. Ok. Y fue al poco tiempo de que te ocurrió. No, fue lo tiempo, anterior. digamos que fueron como a las 6-7 meses después. Ah, no, pues sí pasó un buen rato. Sí. Sí pasó. No, y es que en esa casa sí pasaban muchas cosas medio raras. Ah. ¿También te acuerdas el día que te platiqué el de la muñeca? Mi mamá- ¿Dónde estaba esa casa? Mm, ¿O dónde está esa casa? Ahí, Jardines ¿En qué el parte Jardines de? Alcalde. Ok, sí, Pues es que mi por mamá, allá creo que mi mamá pasa. tenía una muñeca de esa, se llamaba la muñeca Paola. Pues más Sí, o sí. menos así, Yo pues sí me la sé. estaba grandecida la muñeca. Para nosotros,
cuando estábamos más chicos, o sea, hablando de unos 8 o 10 años, pues Ajá. nos daba miedo y más porque en aquel entonces ya habíamos visto las películas pues, de Chucky y la de Vacaciones de terror. claro. Sí, 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 sí. Sí, es buenísimo. Porque en esa película la muñeca no es fea. O sea, la de Vacaciones del Terror no es fea. Sí, güey, te No, engacha, no. güey. no, es que no es fea, o sea, Y pues luego movía los sí. ojos bien gacho, Ah, bueno, güey. güey, pues ya es porque le daban ahí el... Define fea. Pero, yo o sea, creo. tú la veías, o sea, realmente veías tú la muñeca, no era como Chucky. Cuando está todo rayado, pues ahí sí te dan, sí te Ok. sacas así como de, ay, pues está feo visualmente, nada más de verlo. Y la muñeca de Vacaciones del Terror no era fea. La de la 2 sí ya estaba fea, pero era otra. No, ¿Hay pero una acuérdate que en la 2, Sí. acuérdate que lo que Sí. pasa en la 2 es que la muñeca ya evoluciona, güey. No ver nuestros episodios. No vio el episodio donde contamos la Sí historia de los Vacaciones del veo, Terror. pero- sí ese los no, ese no veo, lo pero digo, ese ese fue no lo digo. es más, terminando esto me hacen un examen para que vean. Entonces, que esa sí los muñeca veo. la ponía mi mamá exactamente en la sala, en el sillón de 3. ¿Por qué? No sé. Pero ahí lo ponía. Porque decía, Tantito. aquí me van a pagar las que me deben, cabrón. ¿Por qué las mamás tienen esa afición tan fea de poner sus muñecos feos, porque es la verdad, a la vista de todos? Por No, eso. la muñeca Paula no era fea. Para O vengarse sea, de todo lo que les realmente, hemos, es que la muñeca no de era todo fea. lo que les hemos hecho. Te daba miedo porque era de esas muñecas en aquel entonces, todavía pues no había tanta tecnología en cuestión de materiales, pero la muñeca tenía de esos ojos que para donde tú te movieras sentías que te estaba viendo. No, Entonces, entonces es- tecnología. Entonces, eso sí era lo que te sacaba de onda y más porque te digo, con la referencia Ok. de las películas y todo eso, pues imagínate a las 12, una que tú te querías levantar al baño, realmente o te ibas corriendo, te ibas con los ojos cerrados porque no querías ver a la muñeca, porque la muñeca estaba así fija y pues nomás sentías que le hacía así o le hacía así. Bien hecho, señora. Si era con el afán de, híjole, con Sí, esto, se fue. con Y esto esa los pongo muñeca en orden. duró fácil unos 6, 7 años, ¿eh? O No, sea, no la quemaron, no le no, hicieron nada. al final no sé qué le pasó a la muñeca. Porque, por ejemplo, yo de Desapareció. niña, mi mamá tenía también 2 o 3 muñecas. Una, la recuerdo perfectamente porque se llamaba Fabiola y yo le corté el pelo. Y a pesar de que le Ajá. corté el pelito, mi mamá la quería seguir teniendo. Y dije, no, y Ujú. la enterré. Y fue así como de, ¿qué le pasó a mi muñeca? Y yo, no sé, Y no el día sé, siguiente ahí no en el sé. baúl, ¿verdad? De la Y productora. nunca, ahí viene. y Ahí toda regresaba. llena de tierra, ¿no? Regresaba como la ouija que volvía. Ay, no me recuerden eso. Yo prometí que nunca jamás iba a volver a Sí, jugar la Ouija. hay que jugar la después de ouija, hay que eso. venir a jugar la ouija. Bueno, es que de ser que nunca la ha jugado. A ver, Ay, no, pues. Es que por eso. No, si este video llega a los cuantos miles de likes, venimos a jugar la ouija. no, yo no. Sí, como Yo no, ponga no. una meta. Ok, bueno, si ya llegaron hasta esta parte del video, les pido que por favor, si aún no se han suscrito, pues que se suscriban al denle canal, like, que nos like. regalen un like Ah. y que nos dejen en los Suscríbanse. comentarios. Si ya vieron la película de Vacaciones del Terror, la 1, si ya vieron las 2 y si les gustó, cuéntenos por favor. Y mientras tanto, ustedes cuéntenme, ¿cómo nace la idea de su podcast? Adelante. Usted. Usted, por favor, permítame. El más insistir. grande, el más grande. Por Uh. eso, por eso. Se están poniendo rudos, ¿eh? No, sencillamente vimos que Que ocupamos dinero. que nomás no nos Y luego ya contrataron. nos dimos El cuenta. hambre es una Y, luego- excelente y ahorita ya nos dimos motivación. cuenta que nos equivocamos también. Como dicen esa cosa que les da a todas las personas, cosas, Ah, hambre, sueños, hambre, hambre. hambre. Sí, tengo el mal gusto de comer, sí. Entonces, no, y siempre lo he contado, antes de que Sergio me propusiera hacer el podcast, yo como que también ya tenía la intención de proponerle algo de ese tipo. Y una vez que fuimos a cotorrear ahí al expiatorio, que normalmente a veces vamos en las noches ahí a platicar, Ah, ok. me empezó a platicar El proyecto. el proyecto del podcast, pero no teníamos definido como Un tal tema. hacia dónde íbamos a ir o Ok. de qué. De hecho, en los primeros capítulos que tenemos nosotros en My Friend Show es más como de tipo de que íbamos a hablar de cosas de nosotros, pero como que de una perspectiva más de lo que nos había pasado, por ejemplo, en la prepa o en la escuela, cositas así. Pero el mismo rumbo del podcast nos fue dirigiendo como que más a la cuestión nostálgica. Perfecto. ¿Y Y me cómo? parece una idea perfecta, ¿eh? Y realmente yo no me he puesto a ver si otros podcasts de aquí de Guadalajara hay. Realmente no me han salido ni nada de ese tipo. Es que fíjate que como dice un famoso creador de contenido, homosexual. No puedo. no, quién sabe, un famoso creador de contenido una vez dijo que aquí o produces Ajá. o consumes, no tienes tiempo de hacer las yo dos pensé cosas. que iba a decir o trabaja o el Oli. Ay, no, no tiene uno mucho tiempo de ver el contenido que hacen otras personas, o de repente es
estás tan inmerso generando el contenido o haciendo lo que tienes que hacer que realmente te queda muy poco tiempo para ver lo que hacen otros proyectos, ¿no? De tu misma rama. Entonces realmente es que yo, si soy honesto, yo no sé si hay otro podcast que haga lo que hacemos nosotros. Supongo que debe de haber Sí, miles, debe de haber. pero la verdad es que nunca he visto ninguno. Yo casi no lo hago porque siento que me contamino. Sí, también, de que al rato quieres Entonces, por a lo lo mejor tanto, sacar ciertas ideas digo, de no, ese tipo. exactamente. O sea, digo, Sí. no quiero, pues. Ujú. Entonces prefiero como mantenerme al margen. Veo cierto contenido, sí, claro, de la rama, vaya, cósmica mutante, por decirlo así. Pero es lo mínimo. Lo menos posible lo hago. Sí, Prefiero porque ver nosotros otro tipo de empezamos contenido. a mediados de diciembre. Pues los primeros capítulos van dirigidos a lo que es posadas, Navidad, regalos, todo eso, pero más desde una perspectiva de con nosotros. Perfecto. Conforme fue desarrollándose el podcast, pues ya hablamos de cosas más nostálgicas, ya de temas más generales, más más generales. Sí. Ajá. Pregunta seria. ¿Alguna vez se han aventado un Guadalupe Reyes? No, es que casi no. Nos está incitando, ¿eh? Lo siento como incitación. Dile. A un Guadalupe Reyes no, pero un Reyes Pero es Guadalupe, sí. sí. Es lo que ¡Oh! es lo que te dice. No. ¡Qué rudo! Es que realmente nosotros no tenemos la costumbre de De tomar. Ay, yo que les iba a Sí, decir no. que hiciéramos La verdad, uno no. y que Pero- lo documentáramos todo en aras de, Pero mire, de documentarlo todo. Le voy a proponer algo que ya se lo dije el día que fue al episodio, pero... No, güey, eso no, güey. Sí, güey, pero aquí públicamente. Compórtese, my friend, compórtese. Nosotros, A ver, como nuestro aniversario es en diciembre, Ah, ok. hacemos un programa en el que invitamos a todos los invitados del año, a todos los invitados especiales, y lo hacemos en un lugar que no es el estudio, para cotorrear y para chelear y para... Entonces, Perfecto. ya le había yo dicho a usted que está totalmente invitada, pero ese día, ¿por qué no podríamos? Hay que tratar de no poner nada más ese día para hacer un desmadre de ponernos hasta atrás todos. ¿Qué le parece? Estaría muy bien que fuéramos al estudio de cada uno y, por ejemplo, iniciando el 12 en el estudio de alguien, el 13 en el estudio de otro, el 14 Es una y así sucesivamente. Es una muy hasta buena que estrategia. terminemos. ¿Les parece? Bueno, déjenos en los comentarios si comentarios, quieren que esto comentarios. ocurra, por favor. ¿Qué tal? Ay, perfecto. Ahora tú. Ah, espérate, déjame te digo antes Sí, de, sí. antes de pasar con el tema. La cuestión es que nosotros queríamos hacer un espacio, porque se me hace que todo lo que se hace aquí en Guadalajara es muy serio. Ok. O sea, por ejemplo, aquí con ustedes el tono es más serio que cómico. Bueno, intentamos mantenerlo en un 80-20. Y con Geek Supremos es también mucho más serio que cómico, ¿no? Pero de repente, si ves el podcast del maestro Marco Reyes de cómo lo ves música, también es más serio que cómico. Ok. Entonces queríamos hacer como un espacio que fuera un espacio de desmadre, en el que pueden ir cualquier persona de cualquier proyecto aquí y echar desmadre. Y que pueda hablar sin problema. Ujú. Que no Sí. sé si usted lo sintió así el día que fue a visitarnos, pero es como que Como simplemente que es una estuvieras plática No, platicando informal, entre ¿no? amigos. porque no me llegó esa aclaración con ¿No? la invitación. Si me hubiera llegado, pues eso hubiese sido diferente, Bueno, porque a mí sí entonces, me gusta mucho. Es como No me que conoce. es como que hacer un No. desmadre, sacarlos del lugar en el que ustedes están como De cómodos nuestra área regular, de de su confort. área de Ajá, confort, exacto. y llevarlos a un Ok. desmadre como una plática informal como la que tenemos aquí, my friend y yo, Sí, siempre que como nos vemos. cuando te juntas con un amigo un viernes, un sábado, o una reunión entre amigos, que empiezas a Y mi hablar cara de- cosas. Y cotorrearla así. De Lo repente que ha sea. habido gente que nos ha dicho en el podcast, Me la pasé muy bien. no, de la misma audiencia que nos dice, ¡ay! ¡Qué poca seriedad! ¿Cómo puede ser posible que yo vengo aquí a aprender de temas y ustedes con su poca seriedad? Entonces, así como que, no, nosotros no planeamos educar a nadie. De repente es una plática Para eso están los colegios y las escuelas. en la ¿no? que quizá digamos algo que tú digas, mira, este dato estuvo interesante o cualquier cosa, pero realmente es que nuestra idea es, pues, cotorrear, ¿no? Pero Sí. bueno, a mí sí me gusta cómo abordan los temas, porque sí los abordan total y completamente desde la nostalgia. O sea, de repente la otra vez estaba viendo uno de sus episodios donde yo dije, diablo, yo ya ni siquiera recordaba eso, ¿qué carajos pasó aquí? Sí, que es una de las cosas Exactamente. principales, ¿no? Y me hicieron que me pusiera a recordar. Creo que estaban hablando de los Picapiedra, de la película Ajá. de los Picapiedra, y yo dije, ¿por qué no recordaba todo eso? Sí, no? exacto. No era algo es como tuviera que presente. abrir ese baúl, porque muchas personas por X o Y ya no se acuerdan, traer ese recuerdo bonito de, mira, yo me acuerdo que además de la película, me acuerdo que estaba en la primaria, en la secundaria, mira, me acuerdo de la novia que tuve, o sea, no nada más eso, sino que todo lo que conlleva, lo que sí, conlleva. sí. Bueno, también otra cosa importante es que nosotros consideramos que todos estos temas de los que estamos hablando ahorita, para la gente que es de nuestro rango de edad, es un terreno común en el que todos podemos caer, en el que todos fuimos felices de alguna forma.
Entonces el hecho de llevarte un tema... Era nuestro Neverland. Entonces el hecho de llevarte un tema semanal en el que digas, mira, Simón, estos güeyes están hablando de esto y me acuerdo que yo en ese entonces estaba pasando esto en mi vida y entonces te lleva a un lugar feliz. Sí, es cierto, porque también cuando tocaron el de Risa en Vacaciones, híjole, me acordé de cuando... Sí, porque entonces, inclusive nosotros cuando estamos haciendo el guión, pues es también como de, no me acordaba, güey. Sí, o sea, de esto, de otro, que al final eso es lo que... Generalmente my friend es el que hace los guiones porque como él es el más grande de todos, entonces él es el que más se acuerda de cosas. Saco las ¿cómo se llaman? Las tablas. Para checar con tierra. Varias veces la secundaria, ¿verdad? Sí. Saca las tablas de la... No, la prepa. La ley. La prepa. Fue la que te gustó. Esa me encantó. Yo debí de haber hecho eso en la universidad. Qué tonto. Bueno, discúlpeme por haberla interrumpido. Adelante, ¿Qué era lo favor? que me iba a puntualizar? Sí. Es tu turno, Sergio, por favor. ¿De contar la historia? Sí, una historia muy cósmica mutante que te haya ocurrido y que quieras compartir. Ok, ¿cuál estará bueno? Pero es que ahí no hay historia. Bueno, es que en la casa de mi abuela... ¿Aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara. Okay. Ahí por el centro histórico, como 3-4 cuadritas donde está la Plaza de Liberación, ahí tenía su casa la señora. Y era una casa de esas muy grandes, tipo hacienda, muy viejas, ¿no? De principios o finales del siglo antepasado o principios del siglo pasado, no sé decir. Okay. Y era una casa muy grande en la que pues, era una casa de gente que te estoy contando de aquellos años que vino ellos vinieron a vivir de los Altos, de la región de los Altos. Okay. Y eran un sacerdote y su hermana. Entonces, pues era un señor muy religioso de aquellos años y todo eso, y tenía su cuarto de oración. Okay. Tiene su cuarto en el que él se recogía a hacer su oración, ¿no? Que primero fue él y después mi abuelo lo hacía. Entonces, como que fue un lugar como de encuentro de gente religiosa muchos años, ¿no? Okay. Y tenían imágenes religiosas, como es lógico pensarlo de una persona que se dedicaba a la iglesia, ¿no? Entre ellas había un Cristo, ¿cuánto medía? ¿Como 3 metros? No, es que no sé cómo estaba trepado, pero ponle. Era como 3 metros. Era muy grande. Era un Cristo así. Pues, estaba grandote el Cristo. Pues era un Cristo. Y como era muy vieja la estatua, pues estaba hecha a la usanza de las imágenes religiosas de antes. Que eran mucho más crudas. Como la de Marcelino Pan y Vino. Ándale. ¿Viste Marcelino Pan y Vino? Sí, claro. Haz de cuenta, sí, así, tal cual. Ay, Dios. Entonces, nunca pasó nada, nunca había nada, pero era una cosa de la que todos estábamos aterrorizados de niños, pues. Estoy hablando de mediados de los 80s, principios de los 90s, que fue cuando hubo una camada de gente nueva ahí en la casa, que fue cuando mi mamá y sus hermanas empezaron a tener hijos. Entonces llegamos niños nuevos más o menos por esos años y todos estábamos aterrorizados del cuarto del Cristo porque no entendíamos pues todo ese trasfondo que te cuento yo ahora, pues no lo hicieron desde niño, ¿no? Nomás tú ves ahí el Cristo ahí, pues lo que te da es un chorro de miedo. Entonces todos le teníamos mucho miedo y luego ya fueron llegando los niños más chiquitos, mis hermanos y todo eso. Y nos tenía aterrados a todo ese Cristo, o sea, no importa la edad que teníamos. Pero nunca pasó realmente... Solo les daba nada sobrenatural, miedo. Nomás la imagen religiosa pues era muy dura de ver para un niño, ¿no? Y más porque pues esa habitación estaba sola. Uh-huh. O sea, sí, pues es que era un cuarto de oración. Era un cuarto de oración. Estaba el piano, en la extrema izquierda estaba el piano y en la extrema derecha estaba un Cristo, estaba una Virgen, estaba un San José y no me acuerdo qué otros santos tenían ahí. Y estaba el cuadro del Padre. O sea, estaban como que cuadros familiares y todo eso y las imágenes religiosas. Y tenía... Sí, cuando tú fuiste... Estaban los... ¿Cómo se llaman estos donde te hincas para rezar? Que son individuales. Tienen un nombre específico. Sí, tiene un nombre. Sí, ya sé cuál dices. Es para hincarse y rezar, ¿no? Y ahí se sentaba mi abuelo... Se ponía la mano así, se ponía la mano así, se tenía y tenía se ponía el rosario en la mano y se sentaba a rezar, ¿no? Como la gente de antes. Entonces, era un cuarto que estaba completamente destinado para eso, ¿no? Ajá. Pero mi abuela, como tenía desorden de acumulación, luego ya lo empezó a llenar de cajas y de cosas. Entonces el cuarto como que lentamente se fue volviendo más feo cada vez. Hasta que ya al final, a los últimos tiempos, pues ya estaba muy feo y estaba muy sucio, estaba muy deteriorado. Precisamente porque pues ella fue siendo más grande, ya no tuvo la voluntad o el cuidado de como que darle el mantenimiento apropiado a su casa y cosas así. Entonces ya al final pues ya como que perdió ese toque, ¿no? Pero igual no había nada como que muy terrorífico que contar respecto a eso, pero sí era impresionante ver el Cristo, y más porque estaba así como, o sea, no estaba la figura, ¿cómo se puede decir?
recta, sino que estaba un poquito como hacia Ok. adelante. Yo solo me pregunto Entonces el Cristo te veía así como de... ¿cuánto trabajo les costó montar eso? ¿Y de qué estaban hechas esas paredes para soportar el peso Sabe, de...? pero yo de desde ese que No, me no, acuerdo. no estaba fijo a la pared. Tenía su pedestal abajo. Sí, o sea, Sí, pues te digo, es que es una imagen de esas de iglesia viejísimas. Entonces, no sé ni cuánto pesaba ¿y eso. qué pasó pero con él? ¿Quién se lo quedó? debe de estar ahí en la casa de mi Ah, abuela. lo donaron. Mi abuela lo donó a los niños pobres. Y ahora ya están y ahora ya otros niños pobres están disfrutando de eso. No sé. Yo quiero creer que el Cristo sigue ahí en esa casa. Porque Pero pasó- pero la lógica me dicta que si no está en el kilo, ya lo tostonaron de alguna forma. Eso es lo que mi lógica me Lo que dicta. usted me está tratando de decir, que no nomás los niños míos lo llevan para Eso allá. es lo que me hombre. dicta mi lógica, pero ojalá que me equivoque. Quién sabe, mi abuela, que de donde sea que nos esté viendo. Ahí que Señora, comente. con todo respeto, por favor. No es con afán de... Solo es una anécdota. Oye, y de casualidad, ¿nunca encerraron a nadie ahí en ese cuarto? No. Es que sí, Claro, estaba muy duro. Definitivamente yo sí era una niña muy malvada, porque yo sí hacía cosas. Así Ahora de ese entiendo tipo. por qué mi mamá me Mira, llevó con tantas- la cuestión con esa casa es que tenía cada cuarto tenía un chorro de puertas, o sea, puede salir de 3 formas distintas, entonces no era tan fácil encerrar a alguien, pero la cuestión es que como todos sabíamos genuinamente el terror que le teníamos a ese Cristo, como que nadie se quería. manchaba porque decías, bueno, si me mancho, al rato me la van a aplicar. No me toques. Entonces así como que no, sí le teníamos mucho respeto. a ese. Mucho al cuarto. Entonces cuarto. nunca encerraron a nadie ahí. así Fíjate que por- ahora pienso que quizás sí tenía alguna energía extraña, Ok. porque no nada más era la imagen, sino que cuando estabas ahí se sentía Sí, un se poco sentía raro. vibración. Pero también, Sí. ¿sabes qué puede ser? Tanta acumulación de De culpa. de repartición de energías, culpas, ¿no? O sea, de energías, que, mira, energías. no, discúlpame Dios porque yo hice esto y todo eso. Ay, pensé que Pues me tan- ibas a decir que se lo habían traído de los cristeros. No te sé Digo, decir, también no te sé pudiera decir. ser. Sí, Si pudiera dicen que ser. venían de los Pudiera árboles ser, no te sé hechos, decir. ¿se podría ocurrir? Bueno, dicen que no porque dicen que el padre vino huyendo de los altos por lo de los cristeros. De hecho, por eso tuvieron que ir y dicen que él lo sacaron del pueblo vestido de carretonero para que no lo pudieran agarrar los cristeros y fue cuando se vino a vivir para acá. Eso contaba la Es la leyenda, versión. ¿no? Ajá. Entonces no sé si te trajeron posesiones o todo lo generaron aquí. Pero puede haber sido, ¿eh? Pero más bien a lo que yo me refiero es tantos años de culpas expiadas ahí en ese cuarto. A lo mejor como que sí le impregnaron cierta energía un poquito pesada, negativa, no sé. Cósmica Cósmica mutante. Cósmica mutante. mutante. Y eso. Acabas de darle al clavo del por qué se descomponen mis básculas. Tanta culpa ahí recargada que por eso se descomponen mis básculas. Fácil, yo creo que la cambio como unas 2-3 veces al año. Sí, no sé por qué. Te voy a pasar otro. Ahí bueno, esa es la casa de mi abuela, ¿no? Ajá. Punto final, punto y aparte. Nosotros vivimos, mis hermanos todavía viven ahí y yo la mayor parte de mi vida viví en una casa que está por la calle de Hospital, cerquita del Hospital Civil Viejo, en el barrio del Santuario, Ok. que era muy cerquita de la casa de mi abuela. Entonces nosotros ahí vivíamos. Ahorita la casa, si vas, está ya remodelada, ya no es como existía antes, pero de principio era una de esas casas de ese tipo de arquitectura que estaba céntrica, estaban mal hechas. Era una casa con un pasillo de entrada largo, muy alto, que sigue siendo así. Y luego entrabas y estaba la escalera para subir a unos cuartos que había en el segundo piso que estaban también medio malhechones. Pero bueno, pues así eran las casas de centro de Barranquitas, Ajá. ¿no? Por ahí. Entonces, la mayoría de los cuartos estaban en la parte de abajo con el baño y la cocina y todo eso. Y arriba había unos cuartitos en los que podías tú estar. Y cuando yo crecí, Lolo, que me quise independizar, y no, es que me voy a subir y para ya no dormir aquí abajo y ¿no? Entonces ya, ¿Cuántos años tenía? no sé, 12 o algo así, o 11 o 10. O Le algo entró así. temprano, le llegó Entonces, temprano. Valentía. Contaba la leyenda, y aquí va la cuestión de que no sé si esto es histeria colectiva. Ok. Pero siempre se contó que alrededor de las 3 de la mañana más o menos se escuchaba que abrían la puerta y se escuchaba que unos tacones subían por la escalera. Y se escuchaba tac, 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 tac. Y llegaban a la puerta de arriba y se acababa el ruido. Ok. Entonces, eso lo escuchó mi papá en su momento y mi mamá comentaba también haberlo escuchado. Entonces, pues obviamente a los demás nos contaron, ¿no? Yo no lo había escuchado hasta que decidí irme a dormir a la parte de arriba, ¿no? Entonces, en cierta ocasión, a mí claramente me tocó escuchar una noche
cómo abrieron la puerta, cómo la cerraron, cómo subieron los tacones y cómo quedó ese... Y ahí se terminó el ruido, ¿no? Uy. No había otra cosa. Pero, y así quedó. Entonces, ya no te sé decir bien muchos porque después nos fuimos un tiempo de la casa porque fue cuando la remodelaron y bla, bla. Y el relato como que se quedó ahí medio perdido, ¿no? O sea, ya nadie volvió a hablar de eso ni nada. Y posteriormente, ya cuando remodelaron la casa, regresamos a la casa y así, ¿no? Entonces comenta mi hermano que un día, sin ellos, no sé si sabían o no sabían, pero eso es lo que te digo, que el relato está ahí medio perdido, ¿no? No sé si a lo mejor lo escucharon de niños y se les quedó ahí en el inconsciente, o si realmente no, ellos no lo sabían. Pero ya después se remodeló y la parte de arriba ahorita es donde él duerme, es su cuarto donde tiene su estudio musical y todo ese rollo. Y comenta él que un día su novia se quedó ahí a dormir con él y le dijo, oye, fíjate que pasó esto, y era exactamente la historia que te estoy yo contando. Pero, o sea, si hubiera venido de él, habría dicho, bueno, pues lo escuchaste, ¿no? Algo así. Sí. Pero ella lo escuchó tal cual te lo estoy yo contando, Uy. sin ella haber sabido nada. O no sé si mi mamá algún día le habrá contado, la verdad es que no te sé decir. Ajá. Pero a mí me pareció como, por lo menos, curioso el hecho de saber que ella había escuchado exactamente lo mismo, sin haber escuchado la historia previamente Ajá. a mi conocimiento, ¿no? Probablemente sí la escuchó y ahí quedó. Luego Pero- le preguntamos. Pero era un fenómeno muy... Y más porque la escalera que te digo, pues ya no existe donde estaba. Entonces no sé cómo lo habrá escuchado ella, pero dice que fue lo mismo. De hecho, que abrió la puerta, que alguien subió las escaleras y antes de entrar al cuarto de arriba se acabó el ruido. Entonces, esa es una historia medio... Cósmica mutante. de la que no tenemos explicación. ¿Tiene usted explicación para esto? ¿No? Pues que efectivamente se escuchaba algo y ella lo escuchó. Y ya, es la explicación. Anteriormente a esa casa, antes de que ustedes la compraran o tu familia llegó a construirla o fue de alguien previamente. La verdad no te sé decir. Porque todo ese cúmulo de propiedades viene directamente del linaje que te acabo de decir. Ah, ok. Entonces, ellos se hicieron de muchas propiedades por el centro. Y Ok. esa fue una propiedad que le dieron a mi mamá. Ujú. Y antes de eso vivían otras personas que sí conocemos. De hecho, la señora todavía vive por ahí, anda todavía. Connie. ¿Te acuerdas de Connie? Connie, que estás viendo estos saludos. Y ella vivía ahí antes en esa casa. Pero, así como para saber decirte si sí o si no sé. ¿Quién Ahora. sabe? No me acuerdo quién escuché que dijo que ese era el espíritu de una enfermera que trabajaba ahí en el hospital. Porque pues, el hospital obviamente tiene muchísimos más años de lo que esa casa existe, ¿no? Entonces decían que era el espíritu de una enfermera que nunca dejó de laborar. Hoy. Que iba a cumplir su turno al hospital y regresaba a su casa y a las 3 de la Podría mañana. ser, claro. Vive un bucle. Pobre mujer. Entonces, hasta después de muerta sigue trabajando. Ay, no, qué horror. No. Yo ya me quiero convertir en señora de las lomas. Es mi próximo proyecto, es convertirme en ¿usted señora también, de no? las lomas. Nosotros también. Sí, Y ese eso- es mi próximo proyecto. Me preguntaban, ¿qué tienes planeado? Convertirme en señora de las lomas. Y esa fue la historia, proyecto. queridísima y muy ínclita doctora. Muchas, yo soy productora. Usted- bueno, ¿no es doctora usted en algo? No, tengo una maestría, pero no tengo maestra. doctorado. Maestra. No tengo. Ínclita Y la y verdad muy es que estimada no creo ya maestra. sacar No, el ya no. doctorado, ya me da flojera. Pues yo les voy a contar una anécdota de un gran amigo regio, por cierto. Saludos hasta Monterrey, Gustavo Rocha. A él lo pueden encontrar en ahora la red llamada X como Gustavo Rocha y lo pueden encontrar en su canal de YouTube como Los Rochairos. ¿Okay? Ahí vayan a echarle un ojo a su contenido, por favor. Esta anécdota cuando la escuché por primera vez fue hace un par de años y me quedó súper marcada, súper presente cuando me enteré que iban a venir ustedes, bueno, que nos iban a hacer el favor de venir a visitarnos. Dije, es la ideal. Me puse en contacto con Gustavo y le dije, por favor, dame chance de contar. Gustavo me cuenta, es más o menos de nuestra edad, tal vez un poquito más grande, 3, 4 años más tal vez, que entre el año 92 y en el 95 él estaba estudiando la secundaria. Y en ese tiempo él tenía la costumbre de que su papá antes de irse a trabajar los sábados les dejaba dinero tanto a él como a sus hermanos para que hicieran con él, o sea, era su dinero de fin de semana. Y a él lo que le gustaba era agarrar el dinero e ir a rentar películas.
ustedes recordarán que en ese tiempo se rentaban las películas y todavía eran en cassette VHS. Entonces eso es lo que él me cuenta, ¿no? Que todos los sábados en la mañana se paraba, agarraba su dinerito, iba al videocentro, justamente, elegía las películas que quería ver y dice que se rentaba 3 o 4, pero se esperaba hasta en la noche para poder ver estas películas y poderse pedir una pizza. O sea, era como su ritual como debe ser, de cada sábado. Es el ritual de los 90, ritual noventero. Exacto. Entonces dice que en ese tiempo pues vio una película y que le pareció una película muy innovadora, le gustó bastante y todo bien, todo a gusto. Hasta que pasaron los años, terminó la universidad, él entró a trabajar, estaba trabajando en una empresa donde convivía con un chico que era años mucho menor que él, era más o menos por el año 2013, y este chico le empieza a contar de una película. ¿Cuál era esta película? V de Vendetta o V de Venganza. Es una muy buena película, de hecho a mí me gusta bastante, lo que propone me gusta bastante y bueno, no voy a hablar de la novela gráfica porque a mí no me gusta hablar sobre eso, lo dejaré para los expertos, pero bueno. Y pues nada, dice que empiezan a hablar de esta película, el chico le da como muy buenas referencias sobre ella y demás, y le comenta, sí, porque cuando mi papá me llevó a verla al cine, pues yo quedé muy impactado porque estaba como, pues todavía estaba chiquito. Que le dice, a ver, espérate, ¿cómo que cuando tu papá te llevó a verla al cine? Dice, sí, mi papá me llevó a verla pues cuando yo era como un adolescente, más o menos. Y Gustavo le dice, no mames, güey, o sea, no te la pudo haber llevado a ver cuando eras un adolescente porque creo que tú ni habías nacido cuando salió. No, sí, cómo no, la fui a ver al cine con mi papá, sale esta Natalie, le empieza a dar como el nombre del elenco. Le describe exactamente toda la película y dice, no, pues es que sí es la misma película que yo vi, pero resulta que esta película yo la vi en formato VHS cuando iba en la secundaria. Y la película salió en el 2005, pero él la vio entre el 93 y el 95. Y él jura y perjura y hasta la fecha sigue jurando que entre el 92 y el 95 fue la fecha en la que él vio V de Vendetta. Dice que todavía eran los cassettes VHS, que eran los azules, que te rentaban en Videocentro, que supuestamente para que no se pudieran piratear ni nada por el estilo. La película sale en el 2005, él ni por enterado se dio cuando salió en cines, ni nada por el estilo, y la vuelve a mencionar hasta el 2013 aproximadamente con su compañero de trabajo. Y así la historia. No, a ver. ¿No hubo una adaptación anterior a eso? No, dice que ya también, exactamente, ya también se puso a buscarlo porque fue también lo que él dijo, a pesar, seguro tú la viste en un remake o algo así por el estilo, pero no. Él describe que la película tal cual, porque después de eso quedó como tan obsesionado que la siguió viendo, la volvió a ver y dice que tal cual cuando él lo vio, cuando tenía entre 12 y 15 años, es lo que ahora el formato que nosotros conocemos, solo que él lo vio 15 años. Pues eso no. Pregúntale a su papá que tenía Videocentro, a ver si también la rentaba. No, pero no. A ver, ¿qué habrá sido? ¿Un efecto Mandela? ¿Un bucle en el espacio-tiempo? Se pegó de chiquito. Una realidad alterna a la que viajó y trajo un cassette de los Beatles que no se había grabado nunca. Sí, pero bueno, a mí esa historia cuando yo la escuché por primera vez me quedé así. Me dejó como muy impactada. Además porque te está dando las razones, ¿no? O sea, los rebates. No, güey, es que tuviste un remake. No, y dices que sobre esa película no hay un remake. Y aparte él dice que la recuerda como tan perfectamente, o sea, que no hay como cabida a que sea otra cosa. A que sea un remake o a que sea otra cosa. A mí también digo, ya hablando del efecto Mandela, pues se supone que esto ocurre en el 2012, ¿no? En el que todo cambia. Y pues no me hace sentido, vaya, que esa película sale hasta el 2005. En cines se estrena y él lo vio ¿cuántos años antes? Eso también a lo mejor puede ser que sí la vio en la fecha que sale la película, 2005, 2007. No, güey, pero está diciendo que la rentó, güey. La rentó, él la vio en VHS. No, pero en el 2005 ya no rentabas VHS, güey. Ya si acaso rentabas DVD. Pero más bien fue el hecho de que sí la vio y él como que cree, piensa, se imagina que era esa película en el 90 y tantos. Porque muchas veces no te ha pasado de que dices, no, es que era verde o era rojo. O sea, efecto Mandela. Y luego vas y dices, cabrón, no era rojo, pues
Es más, ¿Cómo se llama el joven Gustavo? ¿Qué? Gustavo Rocha. Gustavo Rocha, el día que quieres ir a My Friend Show para contarnos esa historia, tienes las puertas completamente abiertas del foro para que nos... Para que aquí te rebate My Friend y tú le digas, no, güey, no, y todo. Argumentos y todo. Yo le creo perfectamente, a mí me ocurrió con un libro. Uh-huh. De hecho, me ocurrió con varios libros y desde la primera vez me ocurre con un libro que se llama Cazador de Tatuajes, que es uno de mis libros favoritos. Lo leo, me encanta, lo he leído más de 20 veces, yo creo. Y había una frase en específico con la que yo me quedó muy grabada, muy grabada. Pasa el tiempo, va a salir porque eran 3 tomos de este libro, va a salir, por fin sale la tercera parte, cosa que llevaba mucho tiempo esperando, y pues de repente cuando sale, hacen una reedición del primer libro de Cazador de Tatuajes, y yo obviamente lo leo, y no encuentro esta frase. Entonces es ahí donde empieza a estar como un poco raro. Me ocurre con ese libro y después me ocurre con otro libro que se llama Déjame entrar, del cual ya también hablamos aquí en el canal. Me ocurre también que venía una parte muy específica de la anotación de un periódico, y cuando yo vuelvo a releer este libro, porque se lo iba a contar a Dr. Melquiades, pues resulta que esa parte ya no venía. Pero yo estoy segura que sí existía. Incluso mi hermana también leyó ese libro, le comento y me dice, sí, es que esa frase sí existe, o sea, esa parte sí venía en el libro, y ella dice que no. Y después de esto me ocurre con el libro de El Jardín Secreto. Yo lo recordaba, igual también una parte muy en específica. Hace como 2 años, lo vuelvo a releer y no vino, y ya fue donde ya me dio miedo y dije no. Y por eso ahora ya no quiero releer libros que haya leído antes del 2002. Porque empiezo a notar que sí hay partes que yo recuerdo perfectamente que venían en esos libros y que ahora ya no sé. Me ha pasado a mí con libros. No efecto Mandela, efecto Mandela. Ah, el nuevo milenio. Yo estaba pensando a ver si algo así, pero no. ¿A usted le ha pasado algo así? No. Libros, fíjate, películas. yo lo más que me acuerdo que me pasó algo raro de esa magnitud, y no es ni por asomo tan asombroso como eso, es que me acuerdo que en el 97 por ahí pasaban en TV Azteca un anime que a mí se me hacía bien raro en aquel entonces, ¿no? Y hasta te dije de que hasta me daba miedo, de un niño que como que andaba combatiendo fantasmas, pero estaba medio macabro. Y recuerdo haberlo visto 2 o 3 veces ahí en TV Azteca, o 4 o 5 días, no sé. Y después de ese tiempo, como que yo quería recordar cuál era, pero no me acordaba ni nada. Y ya que fue como en el 2014, 2015, me di cuenta que era Kitaro. Pero yo lo tenía así como perdido, como algo que ni siquiera sabía si había realmente pasado o no, o si nomás estaba en mis recuerdos. Pero sí existía y sí lo había yo visto, nomás que no me acordaba el nombre. Pero así como algo que yo recuerde que después haya confirmado que no existía, nunca me ha pasado. No está padre. Digo, que nunca les haya pasado, qué bueno, la verdad, porque no está padre. A mí la primera vez que me ocurrió me dejó así de qué jodidos me está pasando. Me vuelve a ocurrir con otro libro y después ya por último con El Jardín Secreto dije, ya no más, porque al menos en mí me hace dudar de si en realidad todo lo que he vivido ha sido real o ya no es real, y ya mejor vámonos porque ya estoy empezando la otra pastilla vez. azul o la pastilla roja. La pastilla azul, pastilla roja. Cualquier. No, ya, voy a empezar a dudar otra vez de si estoy casada o no estoy casada. Y si tuve un hijo y ahora ya no lo recuerdo. Ay, no, no. Qué horror. Creo que por el día de hoy va a ser todo. Errores en la Matrix. ¿Cómo? Errores en la Matrix. No, yo espero que no. Ok. Pues chicos, a mí no me queda más que darles las gracias por venir aquí al estudio de Dr. Melquiades y por venir a pasar calor aquí con nosotros. Tal vez el próximo episodio lo vamos a hacer en bikini porque de verdad que se siente un calor. Hoy no teníamos ganas de tirar lonja. Como el de Borat. ¿Cruzado o así en adelante? Como el de Borat. ¿Te acuerdas Sí, el de Borat? Bueno, yo elegiré uno de 2 piezas para que ya. Usted rosa, güey, le toca el rosa. Cruzado. Ok, pues muchas gracias, Sergio. Gracias, Memo, por venir a escuchar mis historias y por compartir con nosotros las suyas. Y pues nada, no me queda más que despedirnos y desearles que tengan un feliz inicio de fin de semana. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Adiós.